Hola familia, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo, espero que todos estén muy bien. Hoy es 10 de febrero, nos tocan los capítulos 22 y 23 del libro de Levítico, pero antes de comenzar con la lectura, saludarlos, ¿verdad? Y también les comentaba el día de ayer que tengo una lectura muy interesante acerca de un día en la vida de un sacerdote o un levita. Entonces vamos a leerla, está bastante interesante esta lectura. Y dice así: un día en la vida de un sacerdote y levitas. Dice: todos los sacerdotes de Israel eran levitas por nacimiento. Recordemos que son de la tribu de Leví. A todos los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, ellos eran los sacerdotes. Dice: se llamaban sacerdote a todo aquel que servía en las actividades sacrificiales, y el resto de los levitas jugaban un papel de apoyo en lo relacionado con las operaciones sacrificiales. Antes de la construcción del templo de Jerusalén, los sacerdotes servían a las familias locales y a las aldeas. Disponían de santuarios locales y templos sin una autoridad central. En el libro de Jueces, un hombre llamado Miqueas instaló como sacerdote a un levita que servía a Yahvé, así como a los dioses de la familia. Todo eso viene en Jueces capítulo 17 y 18. Cuando se edificó el templo de Jerusalén, así como los templos del reino del norte, en particular los de Betel y los de Dan, el liderazgo sacerdotal se volvió más centralizado. El sacerdote se convirtió en un funcionario del Estado. La separación entre religión y Estado era algo desconocido en el mundo antiguo. El sacerdote servía al Estado en lo religioso y en lo político. En la mentalidad bíblica, la tierra le pertenecía a Yahvé. Por tanto, como autoridad religiosa, el sacerdote supervisaba el uso de la tierra de Dios. Por eso es que estaba junto tanto el sacerdote o la parte religiosa como el gobierno. Eran los sacerdotes quienes recogían el producto, los animales del sacrificio y los impuestos que traía el pueblo. El tesoro del templo y los almacenes se usaban para pagar a los soldados y a los funcionarios del Estado. También se podía saquear el erario para sobornar a los enemigos políticos, como lo hizo Ezequías alrededor del 700 a.C. Durante la estación de la cosecha, los sacerdotes determinaban cuánta producción se les permitía conservar a las familias individuales y cuánto debía ir al Estado. Recordemos que Dios también le dio esa ordenanza, lo leímos hace poquito. Los sacerdotes eran los que decían cuántos kilos de harina, de aceite o litros de aceite, todo eso es lo que debían de conservar los israelitas. Los demás deberían de entregarse al templo. Dice: al principio de la estación de siembra, los sacerdotes emitían préstamos del tesoro del templo en forma de semillas y animales. También inspeccionaban la producción y los animales para asegurarse de su estado de pureza y supervisar el almacenamiento adecuado de los productos. Los sacerdotes tenían que ser capaces de realizar con éxito sus deberes a lo largo de todo el año sin interrupción. Los sacerdotes también determinaban la aceptabilidad religiosa de las familias israelitas, en particular durante las festividades. Los representantes de las familias israelitas comparecían delante de los sacerdotes para ser inspeccionados. Estos últimos determinaban si el producto y los animales de la familia eran aceptables a Dios y si ésta se le permitía entrar al recinto sagrado del templo. A las familias impuras se les requería hacer un pago adicional a discreción de los sacerdotes para lograr la aceptabilidad. Algunos sacerdotes usaron el Urim y el Tumim para determinar la posición de la familia delante de Dios. Es posible que los sacerdotes sintieran la tentación de abusar del poder que tenían sobre las familias locales. En la época de Jesús, los sacerdotes se habían labrado, a base de trabajo, una reputación de corruptos. Durante gran parte del periodo del segundo templo, o sea, del 500 a.C. y el 70 después de Cristo, el sumo sacerdote se convirtió en el poder político más importante de Jerusalén. Antes de su muerte, David repartió a los sacerdotes y a los levitas en divisiones. Algunos servían en el templo, otros se convirtieron en funcionarios y jueces. Los que
los que desempeñaban el papel de porteros o guardias armados, y otros eran músicos. Estos cargos se dividieron probablemente en subdivisiones adicionales cuyos deberes específicos podían pasar de uno a otro en las familias o los gremios. Muchas de las responsabilidades diarias requerían conocimiento y aptitud. Además de la división general del trabajo que hizo David, había necesidades de ujieres, cocineros, leñadores, pastores, escribas, banqueros, cambistas, artesanos y edificadores. Cada participante tenía que permanecer ritualmente puro, porque eran sacerdotes, con el fin de realizar sus deberes diarios. En el periodo del Segundo Templo, los sacerdotes tomaban baños rituales diarios y hacían grandes esfuerzos por mantenerse ritualmente puros. Pero como ya leímos, pues conforme pasaban los años, sus deberes crecían, y David también los dividió en diferentes subdivisiones que tenían diferentes tareas, ¿verdad? Entonces esto era un poco de lo que trata, ¿no? Ser un sacerdote para el pueblo de Israel. Es algo mucho más que solamente dedicarse a los sacrificios de los animales, era mucho más, ¿verdad? Espero que esta lectura les haya gustado y sobre todo que les haya dado un panorama un poco más completo, ¿no? De lo que realmente se hace. Vamos a la lectura del día de hoy, capítulo 22. Dice: ofrendas especiales. Dios ordenó a Moisés que instruyera a Aarón y a sus hijos en cuanto a las ofrendas prestadas en su honor. Los sacerdotes debían tratarlas con mucho respeto porque eran ofrendas muy especiales, llevadas por los israelitas. Y les dijo: si algún sacerdote me presenta estas ofrendas especiales mientras se encuentre impuro, no volverá a presentarse ante mí. Yo soy el Dios de Israel y estas son las ofrendas de mi pueblo. Si algún sacerdote tiene una infección en la piel o en el pene, no podrá comer de estas ofrendas especiales hasta que se haya purificado. Ningún sacerdote debe tocar algo que haya estado en contacto con un cadáver, ni tocar a un hombre que tenga una infección en su pene. Tampoco debe tocar a un reptil o a un hombre que haya sido declarado impuro. Si toca alguna de estas cosas, quedará impuro hasta el anochecer y no podrá comer de las ofrendas especiales si no se baña antes. Ningún sacerdote debe volverse impuro por comer carne de animales que se hayan encontrado muertos o destrozados por las fieras. Yo soy el Dios de Israel. Todos los sacerdotes deben cumplir con este mandamiento. Si no lo cumplen, morirán. Yo, el Dios de Israel, los he consagrado a mi servicio. De las ofrendas especiales solo podrán comer los sacerdotes, sus familias y sus esclavos. Ningún empleado o invitado de un sacerdote podrá comer de ellas. Si la hija de un sacerdote se casa con un hombre que no es sacerdote, ella no podrá ya comer de las ofrendas especiales, pero podrá comer de ellas si llega a quedar viuda o su esposo se divorcia de ella sin haber tenido hijos y ella vuelve a la casa de su padre. Si alguien sin darse cuenta come de las ofrendas especiales, tendrá que pagársela al sacerdote, añadiendo un 20% más de su valor. Por lo tanto, no menosprecien estas ofrendas, porque los israelitas las han presentado en mi honor. Quien las coma cometerá un pecado. Yo, el Dios de Israel, los he consagrado a mi servicio. Los animales ofrendados. Dios ordenó a Moisés que les diera a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas las siguientes instrucciones. Si un israelita o algún extranjero que viva en el país quiere quemar en mi honor un animal, ya sea para cumplir una promesa o porque le nace en el corazón ofrecérmela, deberá ofrecerme un ternero, un carnero o un chivo. Ese animal no deberá tener ningún defecto. De lo contrario, yo no lo aceptaré. Si alguien me presenta una ofrenda para pedirme salud y bienestar, deberá presentarme un animal sin ningún defecto. No ofrezcan en mi altar ningún animal ciego, ni lastimado, ni mutilado, ni con llagas o con sarna. Tampoco me ofrezcan animales que tengan los testículos aplastados, hundidos, cortados o arrancados. Si el ternero o el cordero que me van a ofrecer está deforme, podrán presentarlo como ofrenda voluntaria, pero no en cumplimiento de una promesa.
No reciban de ningún extranjero esta clase de animales para presentármelos como ofrenda. Yo no aceptaré ningún animal defectuoso. Dios le dijo a Moisés: cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, se quedará con su madre 7 días. Después del 8º día, podrán presentármelo como ofrenda. No maten en un mismo día una vaca junto con su cría o una oveja junto con su cría. Cuando me presenten una ofrenda de acción de gracias, háganlo de tal manera que yo la reciba con agrado. Deberán comerse la carne ese mismo día y no dejar nada para el día siguiente. Yo soy el Dios de Israel. Israelitas, cumplan mis mandamientos y no ofendan mi nombre, pues es sagrado y todos deben mostrarme el debido respeto. Yo soy el Dios de Israel, que les sacó de Egipto para convertirlos en un pueblo diferente de los demás. Capítulo 23, días y fiestas especiales. Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Las fiestas en mi honor que yo les ordeno celebrar con una reunión especial son las siguientes. Aquí las vamos a ver todas. El día de descanso. Ustedes podrán trabajar durante 6 días, pero el 7º día será de descanso obligatorio. Donde quiera que ustedes vivan, dejarán de trabajar en ese día y celebrarán un culto en mi honor. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Celebrarán la Pascua en la noche del día 14 del mes de Abib. El día 15 de ese mes comenzarán a celebrar en mi honor la fiesta de los panes sin levadura. El día 1 y el 7 celebrarán un culto en mi honor y no deberán trabajar en esos días. Además, durante los 7 días de la fiesta deberán comer pan sin levadura y quemar ofrendas en mi honor. La fiesta de los primeros frutos. Dios le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando ya vivan en el territorio que yo voy a darles, deberán llevarle al sacerdote el primer manojo de cebada que cosechen. Una vez pasado el día de descanso, el sacerdote me presentará esa ofrenda y yo los bendeciré. Ese mismo día ustedes deberán quemar en mi honor una ofrenda de aroma agradable. La ofrenda será un cordero de 1 año sin ningún defecto y 4 kilos de harina amasada con aceite. Al mismo tiempo derramarán en mi honor 1 litro de vino. No podrán comer pan ni granos tostados o tiernos hasta que hayan presentado esta ofrenda. Donde quiera que ustedes vivan, deberán cumplir siempre con este mandamiento. La fiesta de la cosecha. 7 semanas después deberán presentarme una nueva ofrenda que consistirá en lo siguiente: 2 panes de la mejor harina cocidos con levadura de 4 kilos cada uno, 7 corderos de 1 año y sin defecto, 1 ternero y 2 carneros. Estos animales los quemarán en mi honor sobre mi altar como ofrenda de aroma agradable. También me presentarán un chivo como ofrenda para el perdón de pecados y 2 corderos de 1 año como ofrenda para pedirme salud y bienestar. Estas ofrendas las presentará el sacerdote junto con el pan y los 2 corderos. Son ofrendas presentadas en mi honor y que pertenecen al sacerdote. Ese mismo día celebrarán un culto en mi honor y no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, deberán cumplir siempre este mandamiento. Cuando recojan las cosechas, no corten las espigas que crecieron en el borde del terreno, ni levanten las espigas que hayan quedado en el suelo. Déjenlas allí para los pobres, los refugiados en el país. Yo soy el Dios de Israel. Las fiestas de las trompetas. Dios le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. El día 1 del mes de Etanim serán de descanso y de gran fiesta para ustedes. Ese día nadie en Israel trabajará, sino que todos se reunirán para adorarme y tocarán las trompetas y sobre el altar quemarán una ofrenda en mi honor. El día del perdón. Dios también les dijo a Moisés: el día 10 del mes de Etanim será el día del perdón. Ese día ustedes ayunarán y celebrarán un culto especial en el que quemarán sobre mi altar una ofrenda en mi honor. Como se trata del día en que yo les perdonaré todos sus pecados, nadie deberá trabajar y el que no siga estas instrucciones será expulsado del país.
La fiesta comenzará a partir del día 9 por la tarde y hasta la tarde del día siguiente. Este mandamiento deben cumplirlo siempre. Las fiestas de las enramadas. Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. El día 15 del mes de Etanim, después de que hayan cosechado los frutos de la tierra, nadie trabajará, sino que todo el pueblo se reunirá para adorarme. Ese día dará comienzo una fiesta en mi honor, que durará 7 días. Durante esos 7 días y también el 8º día, se quemarán ofrendas sobre mi altar y además celebrarán un culto especial. El primero y el 8º día de las fiestas serán día de descanso. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles y con ramas de palmera y de árboles harán enramadas. Durante los 7 días de la fiesta todos vivirán bajo esas mismas enramadas, para que se acuerden de que yo los saqué de Egipto y los hice vivir bajo enramadas. Estas fiestas deberán celebrar cada año en un orden que nunca deben desobedecer. Yo soy el Dios de Israel. Estas son todas las fiestas que celebrarán en mi honor. En ellas celebrarán una reunión especial y me presentarán toda clase de ofrendas según lo que deba presentarse cada día. Además de estas fiestas, deberán respetarme cumpliendo con los días de descanso y presentando las ofrendas y regalos que ustedes me prometan y quieran hacerme. Y así fue como Moisés instruyó a los israelitas acerca de las fiestas que debían celebrar en honor de Dios. Y esta es nuestra lectura del día de hoy. Muchas gracias por seguir conectado, por permanecer. A mí me encanta ver los estrenos de todos los videos porque hay muchos hermanos que nos conectamos al mismo tiempo a escuchar la palabra y eso es lo más hermoso, ¿verdad? Entonces, sigamos en esta hermosa disciplina. Nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga.